Buenas tardes, queridos amigos, reciban hoy y siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Junto con el hermano Nicolás queremos conversar un poco sobre la oración, porque así como nuestro cuerpo necesita del alimento para sostenerse, para fortalecerse, así como nuestro corazón necesita del afecto, dar y recibir amor, así como nuestro intelecto necesita de la lectura, del estudio, del razonar, tenemos un espíritu que necesita de la oración. Y insiste tanto, ¿no?, nuestro Señor en esto, Nicolás, de la importancia de la vida espiritual, de la oración. Entonces, vamos a compartir un poco experiencias también, cómo ha sido tu experiencia de cuando comenzaste a orar, qué cosas experimentaste, y vos desde tu casa también hacer un poco una mirada de las experiencias que has tenido de Dios a través de la oración. Pero comencemos escuchando un poco qué nos puede decir el hermano sobre la vida espiritual, sobre la vida de oración. Muchas gracias, Padre, y bueno, también aprovecho para agradecer también a la audiencia que nos está mirando. Muchas gracias por estar en este canal. Que el Señor los bendiga. Y sumándome a la pregunta que me haces respecto a la oración, en mis inicios, en mi conversión, cuando tuve la posibilidad de poder tener un encuentro amoroso con el Señor, al principio me costaba la oración. Tenía como ese concepto de que la oración era como un cumplimiento, es decir, es algo que yo tengo y debo de hacer para que el Señor me ame o para yo demostrarle al Señor que lo amo. Y es ahí que haciendo un retiro espiritual, un padrecito muy humilde, muy sabio, que ya se encuentra en el reino del Señor, me dice que la oración no se trata del trabajo personal que uno puede hacer y no se trata de hacer agradarlo a Dios, sino que al contrario, la oración es una respuesta de nuestro corazón al llamado que el Señor nos hace. Es decir, que al igual como nos dice el evangelista Juan, que el amor no tiene que ver con que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, la oración se trata en que nos dejemos amar por el Señor. Es decir, déjate amar por Jesús, déjate encontrar por Él. Y la oración es eso, abrir las puertas del corazón a través de una conversación con el Señor y estar con Él, y dejar que Él te comunique su amor. Cuando entró esta lógica en mí, en mi croqueta, como me dice un profesor, el profesor de Cristología en la universidad, ahí cambió todo. Ahí ya la oración dejó de ser conceptualmente un peso, dejó de ser un deber y pasó a ser una necesidad. Porque ¿quién no tiene necesidad de ser amado? ¿Quién no tiene necesidad de encontrarse con aquel que tanto te ama? Ahí la oración dio un paso más fuerte. Qué interesante lo que nos compartís. La oración no es una obligación, es una necesidad. Quizás estamos obligados a orar por esta necesidad, así como estamos obligados a comer, porque si no nuestro cuerpo se debilita. ¿Y cuántas veces podemos estar débiles espiritualmente? Y nuestro espíritu no es que va aparte de las emociones, de lo físico. Está demostrado científicamente cómo la oración fortalece en muchas personas el sistema inmunológico, cómo trae un equilibrio emocional, y por lo tanto vemos que es una obligación no en el sentido moral, sino en el sentido que nuestra estructura espiritual y psicofísica lo está necesitando. Y quizás, así como el hermano nos comparte cómo fue su concepto, su descubrimiento de la oración desde el corazón, algo que es muy importante todo el año, pero especialmente que durante el tiempo de Cuaresma la liturgia, la espiritualidad cristiana nos insiste sobre esos tres ejes: la oración, el ayuno y la limosna u ofrenda. Que nos escribas en el chat poniendo cómo han sido tus experiencias de oración. Si a lo mejor has tenido alguna vez esto que nos comparte Nicolás, de sentir la oración como un peso, como una obligación, y si en algún momento empezaste a gustar
de la oración, de este encuentro íntimo con Dios. En mi caso personal, puedo decir que de niño, por medio de lo que era la oración vocal, así Santa Teresa de Ávila o Teresa de Jesús diferencia lo que es la oración mental de la oración vocal, ¿no? Luego hablaremos también de esto y de la oración, como dice la Virgen María de Medjugorje, Reina de la Paz, la oración del corazón. Pero aprendí el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Y yo sentía que cuando me iba a dormir y rezaba estas 3 oraciones vocales, pero se ve que el Espíritu Santo me iba guiando, porque no quería recitarlas tipo loro, a lo rápido, sino que quería profundizarla y como que dormía con más paz, ¿no? No sé si tu experiencia de oración comenzó, bueno, no me quiero ir a dormir sin orar, que mi diálogo con Dios sea mi último pensamiento. Exactamente, pasé de verla como un peso o como una obligación del cual yo me tenía que hacer violencia, a pasar a disfrutarla y a pasar a ser, por así decirlo, Cuando vos decís goloso. me hacía violencia, quiere decir que tenías que recordarte porque Exactamente. uno es medio perezoso, tiende a ser perezoso. Uno tiende siempre a tirar para abajo, ¿no? Después de una experiencia fuerte, uno tiende siempre al descanso, al menos, por así decirlo. También la tentación que Satanás sabe que si Exactamente. oramos estamos siendo recubiertos por la armadura espiritual de Dios y que Él no va a poder hacer tantas cosas en nuestra vida. Obviamente se presentan este tipo de tentaciones y uno entra como en una batalla interior y empieza como a discernir. Tengo que orar tanto, le pone entre comillas, ¿no? O ya he orado suficiente, o no hace falta, o ya oré durante todo el día, o me estoy volviendo fanático, o me estoy poniendo obsesivo. No, la verdad que no. Tomando el punto que vos decías, que desde la parte espiritual el Señor siempre viene tocando nuestras áreas psíquicas y también nuestra área corporal, porque están interconectadas, se hace un estudio sobre la oración y a las personas que están orando les hacen un estudio en el cerebro y el cerebro en esas áreas empieza a activarse el área donde, las mismas áreas en la cual uno tiene una conversación con un amigo. Es decir, en la oración nosotros entendemos que estamos con un amigo que es Jesús, que Él nos acompaña en todo momento. Y ahora esto que vos me decís de la oración antes de irme a dormir, de orar durante algunos momentos del día, fue algo crucial y muy importante para mí y se nota la diferencia. Es decir, es distinto dormirse con los últimos pensamientos del día, que pueden haber sido después de haber visto la televisión, después de haber tenido una charla, sea buena o mala, después de haber estudiado o trabajado. Es muy bueno entregarle todo lo que hemos vivido a lo largo del día, entregárselo al Señor. ¿Para qué? Para poder descansar No te adelantes porque espiritualmente. es una pregunta que te voy a hacer y que le Bien. voy a hacer a los hermanos que quieran escribir en el chat. ¿Cuál es su forma de orar a la noche? ¿No? Es decir, porque hay diversas formas de orar. Pero vos estás diciendo algo que hace 500 años San Ignacio de Loyola, cuando no se hablaba de la psicología, él como psicólogo guiado en el espíritu, sin título en esto, pero es la psicología de la vida espiritual, descubrió que si los últimos pensamientos eran lo que iba a él a orar o a meditar al día siguiente, eso iba trabajando en el nivel subconsciente de la mente, aún en el sueño. Y que por lo tanto iba a estar más predispuesto al día siguiente para poder hacer esa meditación o contemplación. Esto llevó a 2 hermanos, uno de ellos sacerdote jesuita, quizás los conoces, los hermanos Lin han escrito cosas bellísimas al respecto, a escribir un libro que se llama Con un pan bajo el brazo, donde a través de estudios demostraban que algunos niños que habían pasado hambre en situaciones de guerra, de dificultad, no dormían por la angustia de que no fuesen a comer al día siguiente. Pero si le daban un pan, se dormían profundamente con el pan abrazado. Ahora, nosotros cuando tenemos problemas en la familia, inquietudes, dificultades laborales, tenemos que ir a dormir con un pan bajo el brazo.
pero no con el pan de harina, sino con el pan de la oración, con el pan eucarístico, con el pan de la reconciliación. Y ellos hicieron una práctica, los hermanos Lin, que era, antes de irme a dormir, voy a hacer memoria del día que ha transcurrido, una forma de orar que en lo personal, junto con lo que es la liturgia de las horas, de completas, también hago. Y es, ¿qué es lo que en el día me trajo desolación? ¿Qué es la desolación, por ejemplo, según San Ignacio? La desolación espiritual. Bueno, es muy interesante la pregunta porque no solo queda en el ámbito de lo que es ignaciano o de la espiritualidad ignaciana, sino que la desolación, como la consolación, ahora hablamos de la desolación, están en todas las dinámicas espirituales de la iglesia y de la persona del cristiano. Desolación es todo aquello que me lleva a la tristeza, al alejamiento hacia Dios, a una dureza tanto de entendimiento como de la voluntad para acercarme a Dios, que en definitiva lo podemos decir como las prácticas piadosas y entre ellas la oración. La desolación es todo, lo sentimos como una sequedad en el alma, va a decir San Ignacio, un alejamiento, y vamos a pasar como una experiencia de desierto. A veces puede ser corta, a veces puede ser larga, y a veces esta experiencia de desolación, de decir no quiero orar, o no siento a Dios, no siento que Él me esté escuchando. La persona se siente sin ganas de orar. Totalmente, sin ganas de orar. Entonces, es muy sincero sacar a la luz esto que nos está diciendo Nicolás, de no irme a dormir sin decir, ¿realmente he estado cerca de Dios o he andado por cualquier otra cosa? Pero también tener presente que desolación puede ser si te enojaste, si te sentiste angustiado, entristecido. Si vos te vas a dormir sin haber reciclado esa emoción negativa, va a seguir influyendo durante el sueño. Por eso esta imagen tan hermosa, que es parte de la espiritualidad de nuestra comunidad Mensajeros de la Paz, de María con la mano extendida y la otra en el corazón, es como una invitación, para mí en lo personal, cada noche, decir, a ver Gustavo, ¿qué cosas te desolaron a lo largo del día? ¿Te preocuparon, te angustiaron? Ponela en esta mano extendida. Para otros será la mano extendida no tanto de María, sino de Jesús, del Padre, ¿no? Pero no solo entregar la desolación, después de la desolación y antes de que uno entre en el sueño, pensar, hacer memoria de la consolación. Y no solo de consolación en el sentido espiritual, que, ay, qué bien la oración, que sentía Dios, la paz, sino a lo mejor tu esposa, tu esposo tuvo un gesto de amabilidad, de ternura que te emocionó, o un hijo, o un hermano de comunidad. Eso es una consolación también, porque Dios está detrás de todos esos detalles. Exactamente, la vida es un don que Dios nos ha regalado, por lo tanto, todas las cosas que encontremos en nuestra vida cotidiana forman parte de esta consolación que el Padre nos dice, es decir, la mirada de un hijo, de una madre, un gesto de cariño, también forman parte de lo que es la consolación dentro de la vida espiritual del hombre. Volviendo al tema de la desolación, que hay muchos problemas que uno puede experimentar a lo largo de su vida, es que a veces por la desolación se desordena nuestro pensamiento, es decir, quiero orar, pero me vienen todas las preocupaciones juntas y no sé cuál de todas tengo que empezar. Y muchas veces nos puede ayudar una herramienta que la Iglesia también nos brinda, no solamente San Ignacio, dentro de la espiritualidad está la oración escrita. Cuando a veces nuestra cabeza no podemos orar y entregarle al Señor aquellas cosas que más nos cuestan o aquello que nos ha desolado, muchas veces nos sirve el escribir una carta al Señor, ir contándole con sinceridad y con cuidado, contándole todo lo que he vivido a lo largo del día. Eso hace que de a poco se va ordenando el pensamiento y una vez que se ordena, ahí puedo entrar como en intimidad con el Señor y decir, Señor, te lo entregué. Esto vendría a ser como un tutor. Muchas veces cuando uno pone una planta, a veces esa planta necesita un tutor que es como si fuese una varilla que le ayuda a crecer de manera recta. A veces en nuestra vida espiritual, para ir superando desolaciones, ir creciendo, necesitamos tutores como en este caso es la escritura, poder escuchar
una música cristiana, una música ambiental que nos ayude a bajar el ruido interior para estar predispuesto a esa oración. Yo suelo decir que los ejercicios espirituales que nosotros frecuentemente guiamos son una escuela de oración. Tienen como varios objetivos. Pero esto que vos estás diciendo de una forma de orar que es escribiendo, recuerdo en unos ejercicios espirituales un hombre que tenía un bloqueo muy profundo de el encuentro con Dios en la oración, sobre todo con la primera persona de la Santísima Trinidad, con el Padre. Dios le demuestra durante una oración que fui guiando delante del Santísimo que él tenía un enojo muy fuerte con su padre que había fallecido hace unos años, nunca lo había perdonado, su padre había sido un hombre alcohólico, violento, y entonces yo le di una tarea. Pregunté, ¿vos sabés dónde enterraron los restos de tu padre? Sí, en un cementerio que no queda muy lejos de mi casa, pero yo no voy nunca. Yo le hice una invitación que él con libertad viese si lo aceptaba. Cuando puedas ver, lleva una flor, pero también lleva un cuaderno y algo para escribir. Y dile a tu padre, escribiendo, pero en la presencia de Jesús, todo lo que no le pudiste decir. Es decir, y fue escribiendo un montón de cosas, y él cuando al mes, 2 meses, volvimos a encontrarnos, me dice, Padre, sentí que a partir de ahí se abrió una puerta en mi corazón porque empecé a tener una paz tan profunda como nunca antes había sentido. Entonces, nosotros estamos haciendo una síntesis de un tema que en realidad cuando hemos dado, y lo podés buscar en el canal de YouTube, las diversas conferencias sobre el tema de la oración, los ejercicios espirituales en la vida cotidiana, o también daremos en adelante, pero es un tema que daría para muchísimos, muchísimos encuentros, porque si hacemos un índice, y el Señor me ha permitido escribir varios libros sobre el tema, pero hay autores realmente iluminados sobre esto que han escrito. Hay tantas formas de orar como tantos creyentes, pero siempre nuestra oración, y esto es clave, tiene que ser cristocéntrica. Es decir, la oración no debe tener como centro mi dolor. A veces encontramos formas de espiritualidad que no son oraciones donde Jesús sea el centro de nuestra vida y pueden llevarnos fácilmente a desvíos espirituales como es la nueva era, el yoga y diversas líneas que es la paz interior. Y no está mal, Dios quiere que tengamos paz interior, pero como añadidura del encuentro íntimo con Jesús. En cambio, estas formas donde se quedan solo con la posición física, con la respiración, que también son importantes, porque de esto habla San Ignacio en la actitud del cuerpo para orar, en la respiración, en el serenarse, en el relajarse. Pero si no tienen a Jesús como centro, va a ser un momento de tranquilidad, pero después vamos a estar peor que antes, ¿no? Y sumado a lo que vos decís, nuestro Señor nos dice que el árbol se conoce por sus frutos. Los frutos de la oración, del encuentro con el Señor, cristocéntrica, como el Padre nos acaba de compartir, va a tener como fruto, como nos dice la palabra, la paz, la alegría, el amor, la magnanimidad, el poder, el amor fraterno. Pero tengo una pregunta, estamos hablando de una oración cristocéntrica, y algún hermano evangélico me ha dicho alguna vez, pero ¿cómo? El rosario, ustedes le están rezando a la Virgen María, no tiene nada de cristocéntrico. ¿El rosario es cristocéntrico o no? El rosario es lo más cristocéntrico que hemos podido entender llanamente o de manera sencilla como cristianos. De hecho, el año pasado teníamos una materia en la facultad que es Cristología, y en Cristología estudiamos, una rama de Cristología es estudiar Mariología. Y ahí entendemos que desde la Mariología todo siempre nos lleva a Jesús, todo pasa por Jesús. Y cuando uno lee o cuando uno reza el Ave María, uno se va a dar cuenta que esas palabras que uno recita ya están escritas en la Biblia y no están referidas a ella para ella, es decir, de María para María. Pasan por María, pero terminan en Jesús.
¿Por qué? Porque es bendita entre las mujeres, no por ella, sino por el vientre, Jesús. El fruto de su vientre es Jesús. Es un llamado a la humildad entonces. Exactamente. Porque si nos ponemos a pensar, Dios no necesitaba encarnarse en el vientre de una mujer para venir a la tierra, pero quiso utilizar mediadores y quiere que nosotros también de algún modo seamos mediadores. Y esta es la dimensión de una forma de oración que es la de intercesores. Yo quisiera que veamos algunas formas de oración. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene una riqueza impresionante al respecto. Podemos hacer y vivir una escuela de oración, y en este sentido, en el número 2629 del Catecismo, dice que hay una oración que vos practicás seguramente, que es la oración de petición. Y fíjate los matices que pone el Catecismo. Dice que el Nuevo Testamento, cuando habla de la oración de súplica, está llena de matices. Pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar e incluso luchar en la oración. Son todos textos bíblicos, palabras bíblicas con las cuales se trata de presentar una gama de oración de petición. Y esto es porque también vos sos mediador, mediadora como lo fue María. Cada vez que orás, Dios viene a tu corazón. Es un tema de fe. Es un tema de creerle al Señor. Cuando nos ha dicho que si pedimos con fe, si insistimos, si somos como el amigo inoportuno, que va y llama a la puerta e insiste, la puerta se va a abrir finalmente. Entonces, tenemos que hacerlo con esa confianza. Oración de petición. Y en el número 2632, porque son varios números, nosotros tenemos que hacer una síntesis apretada, dice que la petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino que viene, conforme a las enseñanzas de Jesús. Y esto María lo tenía muy incorporado. Por eso el primer milagro que hace Jesús es por petición de María. Y si nosotros somos hijos de Dios e hijos de María, tenemos que orar con esta seguridad, con esta insistencia, con esta fe de que Dios quiere hacernos colaboradores suyos a través de la oración de petición, de clamor, de súplica, de intercesión. Así es, Padre. El Señor siempre nos pide que estemos en constante oración, que estemos en constante presencia de Él. Y en esto de lo que es la petición es una manera también de reconocernos necesitados, de reconocernos humildes, de reconocernos que estamos necesitados del amor del Señor. Todos tenemos que hacer una oración de petición, no solo por nosotros, sino también por aquellos hermanos que más lo están necesitando. Yo recuerdo escuchar a un sacerdote que nos decía, Dios te hace desear lo que Él mismo te quiere regalar. De forma que si nosotros sentimos en nuestro interior el orar por la iglesia, pedir por el Papa, pedir por un amigo, pedir por un enfermo, por un desconocido, por las almas del purgatorio, has de saber que es Dios mismo quien te está emocionando interiormente y no es tu obligación que te pongas a orar, pero sería muy bueno que lo hagas porque sería un gran regalo para aquellas personas que lo están necesitando y sobre todo es un gran regalo que el Señor te hace a través de vos. Porque cuando uno da, también recibe. Los grupos de nuestra comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz deben ser escuela de oración. Los grupos o movimientos como Renovación Carismática Católica, las comunidades de alianza, las comunidades parroquiales deben ser escuela de oración. Porque como Jesús mismo le dice a los discípulos, no saben orar como conviene. Y son los discípulos que le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Mira, el Espíritu Santo, nos dice también el Catecismo, es el maestro de la oración cristiana. Y yo soy sacerdote, con 33 años de cura en este momento, y aún hoy necesito decirle al Espíritu Santo, ven a orar en mí, enséñame a orar. Y en este sentido, vemos cómo nuestra Madre, la Virgen María, cuando viene a Medjugorje y se presenta como Reina de la Paz,
en diversos mensajes nos anima a pedir. Por ejemplo, cuando dice, pidan la bendición que están necesitando. Bendición viene de dar las cosas buenas, de decir cosas buenas. No solo para nosotros, sino como dice Nicolás, para tantas realidades de la sociedad, del mundo, de la iglesia. Dice, pidan los dones del Espíritu Santo, pidan al Señor el don de la fe, pidan a Dios las gracias que Él concede a través mío. Es decir, pedir, pedir y pedir. Recuerdo una persona que me decía, yo he recibido tanto de Dios que le doy gracias. Muy bien, por lo tanto no le pido. Muy mal. Porque siempre tenemos necesidad de más, y si no pedimos para nosotros solamente, también debemos pedir para los demás. Comunicate con nosotros, contanos cómo es tu oración de petición, por quién sentís de pedir o de interceder, porque también es cierto que el catecismo de la Iglesia Católica habla de la oración de interceder, cuando dice interceder es pedir en favor de otra persona o de otras realidades. Y cuento un breve testimonio. Nosotros aquí tenemos en la parroquia San Roque, cada primer jueves la misa donde se ora por liberación de cualquier espíritu maligno, de ataduras, y el 16 de cada mes, en honor a San Roque, que oraba por los enfermos y afligidos, que si bien era un laico, oraba con un gesto de amor, intercediendo por ellos, muchos sanaban. Y recuerdo que en un testimonio que dieron, un servidor de la comunidad estaba orando por un compañero del trabajo que tenía un cáncer que la medicina había dicho que era terminal. El enfermo no estaba allí, pero este hombre estaba orando, pidiendo o intercediendo por su compañero de trabajo, que además ni siquiera era cercano a Dios o a la iglesia, pero había alguien que se ponía en su lugar, así como Jesús se pone en la cruz por nosotros, María intercede por nosotros. Y en el mismo instante en que él oraba por él, el hombre, supimos después, empezó a sentirse bien, se recuperó totalmente, recuperó el apetito, y daban testimonio meses después con los estudios médicos, los papeles, cómo había remitido totalmente la misa a partir de esa misa, pero no porque yo orase por ese hombre. Yo estaba orando a Cristo junto con todo el pueblo de Dios, pero había alguien que lo conocía, así como fue el centurión que oraba por su servidor a la distancia, y Jesús dice, ¿qué fe la de este hombre? Que se haga según tu fe. Y en ese instante quedó curado. El médico principal que atendía a este enfermo de cáncer, cuando supo esto, le pidió permiso para llevar los estudios a un congreso de medicina en Finlandia para poder hacer un desarrollo sobre cómo la oración hecha con fe por un enfermo logra también que recuperemos la salud. Es interesante el testimonio que acabas de compartirnos, porque me llegan todas las enseñanzas que a lo largo de mi vida el Señor me ha regalado a través de santos sacerdotes, de santos laicos, de varios servidores. Y hay una que me quedó muy marcada a fuego, y es decir, el Señor es un caballero, es decir, Él no entra a la puerta de tu corazón si tú no se lo permites, y Él no hace un bien que tú no se lo pidas. Por lo tanto, es necesario la oración de intercesión. Es un movimiento que el Espíritu Santo nos mueve a orar para que Dios pueda actuar en el mundo. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué hay tantos males en el mundo? Y a veces la clave puede estar en cuántas veces hemos orado para que esas realidades cambien. ¿Cuántas veces le hemos permitido al Señor a través de nuestra oración que tal amigo o hermano o tal desconocido se sane del cáncer, que tal o cual realidad de un país comience a cambiar, que una guerra se termine, que tal o cual presidente se convierta, o algún familiar también que pueda estar atravesando un dolor grande pueda transformar su vida? Precisamente el Catecismo en el número 2634 dice que la oración de intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. En ese momento en que estamos pidiendo por alguien, por algo, incluso por los enemigos, el Espíritu Santo
viene a nosotros. Y cita el catecismo la frase bíblica que dice, igualmente el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Por eso el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Y para aquellos hermanos que a veces nos escuchan orar con un ruido medio raro, con lenguaje medio raro, eso se llama, en esta corriente de gracia que se despertó nuevamente hace 55 años y que se llama renovación carismática, renovación en el espíritu, el don de lenguas, el carisma de lenguas, que es entregarle al Señor todas las letras y que el Espíritu Santo arme la oración que mayor necesidad hay. Y en esto de interceder, no solo por los amigos, también por aquellos que no nos quieren bien, es fundamental, es clave. Y te cuento en esto porque la palabra lo dice, orar por las autoridades. Yo recuerdo que me habían invitado a dar un retiro espiritual a una ciudad de la Argentina hace ya unos cuantos años y había todo un tema conflictivo con el presidente de ese momento, mucha rebelión de parte de la gente, mucho cansancio. Y yo fui a dar en la ciudad donde había sido gobernador este presidente de aquel entonces. Y me acuerdo que estaba terminando el retiro de liberación que habíamos tenido, estaba presidiendo la misa, celebraban varios sacerdotes, y después de la comunión me siento en el asiento de la sede del altar, cierro mis ojos para hacer la acción de gracias, y de pronto el Señor habla, habla a través de esos pensamientos que sabemos que vienen del Espíritu Santo cuando los vamos discerniendo porque vienen con la suavidad. Y era un suave reto de parte del Señor, donde me decía, has criticado a los gobernantes, pero no has orado suficientemente por ellos. Perdón, Señor, era verdad. Y hasta me dio una corriente de amor intercesor por esa persona y me ayudó a ver que faltaba amor en mi corazón. Es decir, cuando vamos pidiendo al Espíritu Santo que se mueva para interceder incluso por los enemigos, por las personas que hace daño, nosotros somos los primeros bendecidos. La otra persona ciertamente, Dios mandará sus ángeles y tendrá la libertad de responder que sí o que no, de convertirse o no, porque, como nos decís, Nicolás, Dios es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero. Llama a la puerta de mi corazón, del corazón de esa persona, pero si uno no quiere abrirla, no va a forzar la entrada, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es clave para saber si también vos intercedés por esas personas que no querés tanto. Y así es, había una clave ahí que vos decías, perdón, Señor, y dentro de la oración, de petición, o dentro de nuestra relación con el Señor a través de la oración, está el pedir perdón, está el reconocer que además de que necesitamos de sus bendiciones, de que necesitamos de su divina providencia para que podamos tener un pan en nuestro plato, además de todos los regalos que el Señor tiene, hay uno que es especial y es el mayor atributo del Señor, que es su misericordia. De manera que el pedir perdón, que es una manera muy difícil del hombre, muy humillante psicológicamente, por así decirlo, pero a la vez tan sanador, tan superador, es arrodillarnos en la presencia del Señor, reconocer quién realmente somos, no solo a través de lo bueno, sino también reconociendo nuestro pecado y pedirle a Él perdón, no solo por nuestros pecados, sino también por los de mi familia, pedirle perdón también por los pecados de mi país, por los pecados de la iglesia, por los pecados del mundo entero. Dejarle y permitirle a Él que con su misericordia comience a transformarnos. No solo perdonándonos, sino a transformarnos, porque Él ya nos perdonó. Pero Él quiere transformar esa realidad que a veces no nos gusta traer al consciente o por lo menos comunicarla. Entonces lo que nos está transmitiendo Nicolás, siendo fiel al catecismo de la Iglesia, es que la oración de petición es como el tronco de un árbol del cual se desprenden varias ramas.
la petición de súplica, donde pedimos por nosotros mismos, la petición de intercesión, donde pedimos por otras personas y por situaciones de sufrimiento en la sociedad, en el mundo. Y esta es una tercera rama que nos estás agregando, que es la petición de perdón. Y el catecismo, precisamente, al referirse a esto, dice, es el primer movimiento de la oración de petición. Y pone como ejemplo el publicano: ten compasión de mí que soy un pecador. Y nos dice Jesús en Lucas 18:13 que Él regresa justificado a su casa. Uno de los libros que yo escribí con mucha pasión, que lo disfruté mucho, es El poder pacificador de Jesús Eucaristía, porque es una forma de orar con la liturgia eucarística. Y tomando ideas del fundador de mi congregación, el padre Bruno Lanteri, pongo, por ejemplo, en el principio de la misa, cuando el sacerdote invita a pedir perdón, me pongo en el lugar del publicano, de ese hombre que decía, perdón Señor, soy un pecador. No en el lugar del fariseo que decía, gracias porque no soy como el otro. Que muchas veces cuando estamos juzgando a hermanos o hermanas, nos volvemos justificados a nuestra casa, aunque seamos sacerdotes, obispos, guiemos grupos, porque nos creemos mejor que los demás y nuestra oración es vacía. En cambio, cuando, como el publicano, le digo, Señor, confío en tu misericordia, volvemos justificados. ¿Qué significa eso? Liberados de toda opresión. Satanás detesta cuando la persona se humilla espiritualmente en la presencia de Dios, reconociendo que es frágil, que no es mejor que los demás, aunque haga muy buenas obras, y que si lo hace buenas obras es por la gracia de Dios, ¿no? Y esto es muy importante, cómo vivimos el inicio de la misa. Por eso yo siempre animo a estar antes de que llegue el sacerdote para respirar profundo, relajarse, pedir el Espíritu Santo para vivir cada Eucaristía como si fuese la primera, la única y la última. Y en el acto penitencial, que se rompan cadenas invisibles, porque esta oración de petición, de perdón, es lo que hace Dios en nosotros. Con el poder de la sangre, Jesús corta esas cadenas, esas ataduras. También María, Reina de la Paz, nos habla de la importancia de pedir perdón. Dice en un mensaje que dio a Miriana el 2 de septiembre del 2010, hijos míos, si desean caminar conmigo hacia la paz del amor de Dios, deben aprender a perdonar y a pedir perdón. Ahí está la clave. Al inicio el Padre nos hablaba de la desolación. ¿Cuántas desolaciones podemos atravesar en nuestra vida por el hecho de negarnos a pedir perdón? Ya sea por miedo, por ignorancia o también por negación, pero también muchas desolaciones uno puede arrastrar a lo largo de su historia por no animarnos a hacer un camino de perdón, es decir, perdonar a aquel que me ha dañado. Todo esto obviamente hablándolo desde la perspectiva espiritual y desde la oración. El perdón que el Señor nos otorga a cada uno de nosotros y que voluntariamente aceptamos, rompe esa cadena de desolaciones que viene a través de cargos de conciencias, de culpas repetitivas, de tristezas o incluso de enojos, rompe con eso y tiene como fruto lo que la Madre nos dice, la paz. Si ustedes quieren hacer un camino de paz, debemos aprender a pedir perdón y también a perdonar. Les comparto un testimonio que nos llegó durante tiempo de pandemia y aislamiento de una hermana que de los diversos ejercicios espirituales online que fuimos dando hizo en 2 momentos. Y ella contaba que le costaba mucho orar, que le costaba tener buenos gestos con su madre cuando la iba a visitar, que le costaba mucho orar a la Virgen María y no rezaba el rosario. Cuando el segundo día de los ejercicios espirituales sintió como que Dios le decía, tienes que perdonar, tienes que pedirme
la gracia para poder perdonar a tu madre. Y es que su madre, y esos fueron los recuerdos que volvieron a la memoria después de mucho tiempo, siempre la denigraba con palabras feas, tenía otras hermanas y le decía, ¿por qué no eres como esta? ¿Por qué? Y las comparaba, no eres tan bella, no eres tan inteligente. Y eso le hirió profundamente. Por eso le costaba orar a la Virgen María, porque María como madre le recordaba la imagen materna. Le costaba ir a visitar a su madre. Y esto le impedía tener una oración más profunda del corazón. En esos ejercicios espirituales, donde se hace como una red, un tejido, cada uno desde su hogar o donde hace las oraciones diarias, se da una fuerza del Espíritu Santo que llega, trajo una liberación impresionante porque ella empezó a llorar y en la oración le dijo, mamá te perdono. Y empezaron a fluir un montón de recuerdos lindos de parte de su mamá que Satanás se había bloqueado y que ella no recordaba. Cuando terminó el aislamiento y pudo ir a visitar a su madre, se dio cuenta que por primera vez en tantos años tenía deseos de visitarla y de darle un abrazo. Ella, con muy buen criterio, no le dijo nada de esto de la oración porque los ejercicios espirituales, el retiro online lo había hecho ella, no su madre. Pero se acercó y le dice, mamá, ¿cuánto hace que tenía ganas de darte un abrazo? La mamá pensó, me contaba esta señora, que era por el aislamiento, pero en realidad venía mucho antes, porque antes lo hacía como un gesto exterior, pero por su corazón herido no brotaba. Entonces esto que nos estás compartiendo es muy valioso para ese hermano, para esa hermana que necesita sanar alguna herida del corazón, quizás con una imagen paterna, materna, de autoridad, de la historia, porque a partir de ahí se fueron abriendo para esta mujer tantas puertas y Dios quiere que vivamos en libertad interior y libertad en las relaciones interpersonales. Si nosotros viésemos nuestra realidad interior tal cual como es, nos asustaríamos. Sería como Mordok, del Señor de los Anillos, como una cárcel llena de ataduras. Pero la buena noticia es que la oración va abriendo esas cárceles y vamos teniendo una libertad interior cada vez más grande que incluso en acontecimientos difíciles o con gente que a veces puede actuar mal, ya no nos roba la paz interior. Exactamente, genera como nosotros la sanación de todos esos recuerdos dolorosos, de todas esas realidades de nuestro pasado y nos da esa capacidad, que es decir, esa metanoia de pensamiento que nos genera una resiliencia, y no solo resiliencia, sino una capacidad de ver más allá de lo que está aconteciendo a nuestros ojos. Y podemos, como Jesús, caminar sobre las aguas tempestuosas que están en nuestro interior, o también en las aguas tempestuosas de nuestra realidad. ¿Cuánta gente puede preocuparse por la economía? ¿Cuánta gente puede preocuparse por peleas familiares? Por un montón de realidades externas, pero con estas oraciones, con el encuentro con el Señor, el fruto va a ser la paz y podremos caminar sobre esas aguas. Podremos sortear, tener los ojos, una mejor visión para poder sortear estos obstáculos que la misma vida nos presenta. No es que muchas veces pensamos que es el Señor que nos manda problemas, pero la vida misma nos presenta y estamos más capacitados para ser felices, para vivir la vida que el Señor nos ha regalado. Te comparto un testimonio personal sobre lo liberador que es el perdón, la oración de petición de perdón. Yo hacía poco que estaba ordenado y había ido a ayudar al padre Carlos Aldunate a Chile, que iba a dar unos ejercicios espirituales de transformación espiritual y psicológica. Y en el momento en que voy a orar, después de que el padre Carlos Aldunate dio una enseñanza sobre la oración liberadora del perdón, me fui delante del Santísimo y empecé a pensar a quiénes tenía que perdonar. Pero en un momento el Señor me trae el rostro de una persona que me había hecho daño, de un sacerdote que me había lastimado, que había sido injusto, y me cambió la cosa y me dice, ¿y vos no tenés que pedir perdón? Primero me dio la gracia de perdonarlo,
pero también vos de algún modo no lo ofendiste, no lo heriste. Y yo creo que es ese, es el primer paso, si hemos sido ofendidos o heridos, también pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si hemos ofendido o herido a veces a esa persona, y a veces ha sido por pecado de omisión, un pecado muy poco confesado, que es no querer más a esa persona, no quererla con mayor fervor, orar por esa persona, bendecirla, y me parece que es clave. Y a partir de ahí surgió un librito que es El perdón clave de la paz, donde pongo testimonios personales, pero de otras personas, y cómo Jesús insiste sobre esta forma de oración de perdón, porque no hay transformación verdadera si no hay reconciliación interior. Las grietas que se hablan a nivel sociedad es porque hay grietas en la propia alma. La falta de diálogo y de mejor comunicación en la familia, en la iglesia, tiene como origen heridas antiguas de enojo, de amargura, de resentimiento, que quizá no las hemos descubierto, o que la hemos visto pero no las hemos tratado convenientemente a través de la oración del corazón. Me encanta mucho lo que compartiste, ¿no? El darme cuenta si yo también reaccioné a la acción que él me dio, que aquella persona me pudo haber herido. Y es que nuestro interior, nuestra psiquis, funciona de acción y reacción. Es decir, me hacen algo y yo tengo que devolver con un mal o defenderme, lo que en psicología se llama mecanismos de defensa, defenderme de alguna manera. Yo creo que es algo genético que nos viene de Adán y Eva. Exactamente. Después del pecado original, que viene el reproche. El reproche a Dios y el reproche a la mujer de parte de Adán. La que tú me diste. Y ella, la serpiente. Y ella, la serpiente. Entonces, siempre el culpable es el otro. Es el otro. A veces me ha tocado acompañar matrimonios en crisis y son los dedos uno contra otro. Recuerdo una vez en un retiro para matrimonios donde yo iba escuchando a las personas, primero al esposo o a la esposa y después al otro cónyuge, donde escuché la historia de la señora, si no la historia, sino lo que estaban atravesando en ese momento. Y la mujer reprochaba que su esposo era poco cariñoso, que llegaba del trabajo y se ponía con el periódico, con la televisión, pero que no le prestaba atención a ella y a la hija. Después viene el esposo y era el reproche hacia la esposa, que le exigía demasiado, que venía cansado del trabajo. Es decir, tenemos el gen del reproche. Y eso no viene del maligno, que es diferente al gen del diálogo. El gen del diálogo es el del encuentro, es lo que hace Jesús con los discípulos, es la corrección fraterna, es el sacar afuera, pero desde el amor. En cambio el reproche viene desde el enojo, de la amargura, del odio. Y entonces le dije al matrimonio, vengan juntos porque parecen que fueran cónyuges de matrimonios diferentes, le digo, y peléense delante mío. Pero fue muy lindo, fue un momento hermoso, porque orando y yendo un poco más a lo profundo de la historia en esos ejercicios espirituales para matrimonios, salió a la luz que la mujer había tenido un padre muy afectuoso y quería que su esposo fuera tan afectuoso o más como lo había sido su papá. El hombre, su papá había fallecido cuando era pequeño. Su mamá tuvo que hacerse cargo de él y de 3 hermanitos más. Él no recordaba de su padre, dice, lo único que recuerdo era un cajón de pino blanco y que íbamos camino al cementerio. Entonces él no tuvo la imagen de un esposo que con su mamá, que su padre se relacionase con su esposa, no tuvo un padre que jugase, no sabía ser esposo, no sabía ser padre. A través de la oración del Espíritu Santo, a través del camino de sanación, el Espíritu Santo fue llenando ese hueco y también la esposa fue bajando ese nivel de ansiedad, de expectativa, de idealismo, y a los pocos meses, esto fue un proceso y sigue siendo seguramente un proceso, no he tenido más noticias, ¿no? Pero en ese retiro espiritual Dios le mostró la raíz del problema y a partir de ahí empezar a trabajarlo a través de la oración del corazón. Estos son regalos como los que nos comparte el Padre que vienen a través de la oración. Muchas veces queremos que el Señor cambie nuestra vida, haga un milagro o cambie distintas realidades y todo es un proceso. Los milagros que Dios hace, más que curar al paralítico
o multiplicar panes, o convertir el agua en vino. Los milagros son convertir el corazón del hombre. El darnos cuenta de la realidad en la que estamos rodeados y que a veces no estamos tan mal, de que a veces la vida vale vivirla. Por eso también en la oración Dios nos da un espacio para que recordemos lo bello que es vivir y levantemos la cabeza y nuestras manos para darle gracias. Y está la oración de acción de gracias. La acción de gracias es reconocer todo lo bueno que el Señor nos ha regalado. A ver, yo creo que ya vamos para 1 hora casi, ¿no? Faltan 10, bueno. Y la oración de gracias no da para tanto. Y yo creo que los hermanos tienen ganas de decir, ay, que este tema no se acabe, porque sin quererlo, el Espíritu Santo nos está llevando a hacer una escuela de oración. Entonces yo te propongo que dejemos que se queden con hambre para la acción de gracias. Pero la otra vez escribían en el chat, son 1000 hermanos o no sé cuántos que están conectados y apenas 200 me gusta. Y si vos te conectás y nosotros con alegría y amor hacemos este servicio de evangelizar, ¿cómo no le ponés me gusta? Que eso hace que evangelices, haciendo que YouTube lo sugiera a muchas otras personas. Y en cada uno de esos videos, viste, cuando te aparece un videito es porque ha habido alguien que dice, voy a darle me gusta. No por nosotros de poco podemos, pero puede llegar a una persona que está lejos de Dios. Entonces, la oración debe ir unida a la acción. Y entonces, la acción puede ser un paso, como estamos en el tema del perdón, de acercarse a alguien, no decirle perdóname necesariamente, pero tener un gesto de amor, un regalo, un mensajito, saber ser comprensivos con los defectos ajenos, así como Dios es comprensivo con mis defectos, con mis errores, ¿no? Tener gestos concretos. Yo veo en las peregrinaciones a Medjugorje, a Tierra Santa, a Padre Pío, cómo muchas personas a veces llegan con enojos profundos en su corazón. Y yo suelo decir al segundo, tercer día, porque hay como en nuestras peregrinaciones una dinámica, un camino que se va haciendo, bueno, ahora llega el momento de perdonar. Vamos a pedir a Dios esa gracia del perdón, porque solos no podemos perdonar. Y sobre todo cuando hay un enojo que puede ser de muchos años, y cuando a lo mejor hay heridas de las que llamamos remachadas, porque por ejemplo, si me abandonó alguien que me amaba, un esposo, una esposa, un padre, una madre, y se va repitiendo estos abandonos, cuando mi amigo no me tiene presente, cuando no me llama y se olvida de mi cumpleaños, está tocando una herida, y yo reacciono de manera desproporcionada, y a lo mejor corto la amistad por eso, pensando que es un enemigo esa persona, cuando en realidad lo que está tocando es una herida antigua. Entonces yo te invito a que en este momento nosotros, dos más los que estén unidos y quienes luego, de manera diferida, porque le envías el link o por otros motivos, reciben también esta enseñanza, puedan recibir la gracia de la oración de pedir con autoridad al Espíritu Santo por ellos mismos. Pedí por vos mismo y pedí mucho, y pedí con confianza. De pedir intercediendo, clamando, como círculos concéntricos que se van expandiendo hacia las periferias, como nos dice el Papa Francisco, y tocando diversos corazones, enviando a tu ángel custodio a todas esas personas, a todas esas realidades eclesiales que tanta necesidad tienen del toque sanador y liberador de Dios, pidiendo perdón por vos mismo y también por aquellos que no saben pedir perdón. Le vamos a pedir entonces al hermano que comience a pedir el Espíritu Santo y que pida este don de la oración de corazón, como nos insiste la Reina de la Paz cuando dice, oren no solo con los labios, no solo con el intelecto, oren con el corazón. Sumado a estas palabras del Padre, te invito entonces que allí donde te encuentres, te pongas cómodo, que cierres tus ojos y allí con los ojos cerrados, comienza a imaginar que está Jesús delante tuyo.
y Jesús mismo te impone las manos. A ti, Señor, que nos has dado una promesa, que nos dijiste que vendría el Espíritu Santo, aquel Paráclito, que nos acompañaría a lo largo de toda nuestra vida. Esa promesa que hiciste ya desde la antigua alianza, de que vendría ese Espíritu vivificador, que animaría a toda la iglesia. Queremos pedirte hoy, en tu nombre, Jesús, que descienda sobre cada uno de nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo, que es maestro de oración, que es aquel que nos dirige, que es aquel que nos mueve, te pedimos que entre suavemente como el agua penetra en la esponja, de esa misma manera entra en nuestro corazón, entra en nuestra vida. Hoy te damos permiso, Espíritu Santo, de que entres y que nos enseñes a orar, que muevas nuestra lengua conforme a tu voluntad, conforme a las necesidades de aquellos que están necesitando de ti. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven suavemente, ven y penetra en nosotros y anímanos a orar, a interceder. Muévenos a pedir perdón de aquello que tenemos que perdonar. Muévenos a interceder por aquellas personas que más están necesitando de tu amor. Muévenos a pedir de tu bendición para que bendigan tantos hogares. Enséñanos a orar, oh glorioso y santo Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios, tú eres el agua fresca, el agua viva que calma la sed del corazón de tus hijos e hijas. Tenemos sed de ti. Tenemos sed de aprender a orar profundamente y que vengas a saciar la sed de vida plena, de vida abundante, de alegría profunda. Espíritu Santo de Dios, mueve todo nuestro ser, revélanos aquello que nos impide orar con ese poder, con esa fuerza que se quiere mover en nosotros contigo a través de nosotros, intercediendo por la guerra y por la paz, para que cesen las armas y hable la paz desde el corazón que se vaya expandiendo. Ven, Espíritu Santo, ven a levantar intercesores en tu iglesia, en toda la sociedad, para crear una campana invisible de protección y que las flechas incendiarias del demonio reboten contra esa campana de protección de nuestras vidas, de la vida de nuestras familias. Ven, Espíritu Santo, a levantar laicos bautizados, comprometidos realmente con la oración, con el servicio, con la solidaridad, con las obras de misericordia, de evangelización. Tenemos necesidad de ti, Espíritu Santo. Sin ti nada somos. Espíritu Santo de Dios, quizás a veces nos dejamos tentar por las distracciones y lo que vivimos en un momento de gracia luego lo olvidamos. Hoy te pido, Espíritu Santo, que toques la memoria e inquietes a aquellos que se han olvidado de las gracias recibidas en un retiro, en unos ejercicios espirituales, en una celebración, en una peregrinación, en algún momento espiritual, en una transmisión, y que los hagas evangelizadores, para que así la luz que viene de ti llegue a cada rincón. Bendito sea, abres tus labios donde estés. Dile, ven Espíritu Santo a mi vida. Ven Maestro de la oración, enséñame a orar. Virgen María, Reina de la Paz, ven a enseñarme a orar al corazón. Baja y cada uno de nosotros. Tú que también intercedes por nuestra vida, por nuestras historias. A ti, Madre, te entregamos esta oración, la ponemos en tus manos, oh Madre Santa, y confiamos en tu intercesión. Confiamos que esta oración que hoy hemos hecho en intimidad con el Señor también llega a Dios Padre a través del Hijo, pero también a través de tus manos, a través de tu poderosa intercesión. Pedimos también la intercesión de San José, hombre que tuvo la fuerza en los momentos difíciles
gracias a la oración para poder superarla, y llevó la dirección correcta de la Sagrada Familia gracias a la oración. Y le pedimos al Señor que te bendiga abundantemente, que te bendiga en todas las necesidades de tu vida, que te haga un hombre y una mujer orante y perseverante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo te sentiste, hermano? Muy bien, la verdad que pude disfrutarlo muchísimo y se sentía muy fuerte la presencia y el amor de Jesús y de nuestra Madre. Bueno, y como solemos pedir, rezá por nosotros. Alguien dice, padre, ¿algún problema que pidió que rece por usted? No, el problema siempre van a haber porque es la vida, pero porque tu oración es poderosa. Tené confianza. El Papa Francisco a cada persona que le saluda le dice lo mismo: rece por mí, ore por mí. Evangelizá con nosotros, orando por nosotros, y nosotros lo hacemos por vos. Hasta el próximo encuentro, Dios te siga bendiciendo.